Saludos amigos y hermanos, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. Gracias por conectarse en estos momentos, estar preparados también para iniciar un estudio más de la palabra de Dios. Un tema tan importante como es el tema de hoy, el exorcismo y la Biblia. Un tema que nos responderá muchas inquietudes, muchas preguntas, especialmente aquellas que nos formulamos en torno a ese fenómeno llamado exorcismo, el acto de exorcizar, el tratar con demonios, el trabajar en ciertas prácticas con algunos conjuros, algunas palabras mágicas, con algún tipo de práctica que con frecuencia tiene algún carácter atávico. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Hasta dónde esto puede considerarse una práctica realmente bíblica o espiritual dentro del marco del cristianismo? Todo eso lo vamos a ver a la luz de la santa palabra de Dios. Será un tema que arrojará mucha luz en este sentido, por lo cual le pedimos que esté atento. Y si conoce de alguien que usted quiere que conozca sobre este tema porque posiblemente ha sido impactado en alguna situación o necesita orientación en este sentido, pues justamente es el momento para usted compartir con esa persona para que pueda también recibir de primera mano lo que nos dice la Biblia, la verdad, la luz de Dios en este tema importante sobre el exorcismo y la Biblia. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos como hijos e hijas tuyos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y suplicarte encarecidamente que recibas estas oraciones, estas peticiones, estos casos, cada nombre, cada familia que está bajo cada situación, cada desafío. Señor, lo ponemos en tus manos, confiando en que tú tienes un pleno conocimiento en tu omnisapiencia de cada caso, de cada persona, cada situación, cada intención y sobre todo el amor con que cada uno de estos tus hijos e hijas están intercediendo por esas personas. Te ruego, oh Señor, que ilumines su sendero y que nos guíes en el estudio de tu palabra en esta hora y que una bendición especial acompañe a cada amigo, cada hermano que se conecta para recibir el mensaje de tu palabra. Guíanos y danos luz, y sea tu Santo Espíritu nuestro instructor, y todo este programa de hoy, de Más Cerca Estoy, sea solo para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez cada uno de ustedes por acompañarnos en este momento para este estudio. Cada amigo, cada hermano, hoy para estudiar el importantísimo tema del exorcismo. El exorcismo a la luz de las Sagradas Escrituras. Preguntas que frecuentemente se formulan las personas son como la siguiente. ¿Existe un ministerio o un don del exorcismo? Entre los dones que el Espíritu Santo repartió, atribuyó a algunos esta característica, este don, esta habilidad especial de exorcizar. ¿Acaso esto es una práctica bíblica? ¿Participó Cristo y sus discípulos de esto? ¿Qué nos dice la Biblia? Que es la palabra autorizada, es la voz, la última que debemos escuchar en el sentido de que es la autoridad final en cualquier tema que nosotros abordamos. Hay algunos acontecimientos de los últimos años ocurridos dentro de la última década que han suscitado mucho interés en el tema del exorcismo. Por ejemplo, hace algunos años varias agencias de noticias identificaron por error acusados como miembros de la iglesia a quienes estaban practicando un exorcismo en Francia. Esto llamó la atención, captó el interés sobre todo porque muchas noticias se hicieron eco acerca de ello. Y esto ocurrió especialmente en octubre, en el año 2013, un acontecimiento que impactó por el hecho no solo de ser acusados por error, como luego se comprobó, quienes se creían que eran miembros de la iglesia, sino por esto de la práctica del exorcismo. Posiblemente hacía muchos años que personas no escuchaban en noticias serias lo que tenía que ver con este tema, especialmente noticias seculares fuera del ámbito religioso, el tema del exorcismo. Interesante lo que presenta esa noticia allí, porque los acusados que fueron arrestados en Francia por cargos de secuestro, actos de tortura y barbarie, después de que funcionarios policiales
descubrieran una adolescente camerunés procedente de Camerún, también de allí de África, pues estaba amarrada a un colchón en un suburbio al sur de París, y los funcionarios policiales dijeron que la joven había soportado un exorcismo en estilo de crucifixión atada a la cama durante una semana. Allí fue brutalmente pues torturada luego de ser secuestrada, varios actos de barbarie, intentando, según estos secuestradores, pues practicar un acto de exorcismo. Por demás está decir que eran fanáticos religiosos los que estaban practicando esto, gente que estaban, por así decirlo, desquiciados en cuanto a esta práctica por ideas extremas que tenían en ciertos puntos. Y claro, nosotros como iglesia nunca aprobamos ningún tipo de práctica que tenga que ver con acciones de infligir algún tipo de daño o de entrar en contacto con el cuerpo de la persona para realizar cualquier tipo de liberación cuando la persona tiene algún tipo de posesión, para que sean fuera echados algunos malos espíritus. Y claro, esta no fue la única noticia. También en ese mismo año se presentaba una noticia en España, donde los principales diarios de esa nación hablaban de que se estaban pidiendo más exorcistas para combatir al diablo en Madrid. Así aparecía la noticia, que fue fechada el 23 de mayo de ese mismo año 2013. Y en un tema muy recurrente ahí, especialmente en este país europeo, un tema que ha estado generando también muchas inquietudes, especialmente en el mundo del catolicismo, donde el arzobispado de Madrid presentó, y a raíz de eso la noticia, una declaración en la que indicaba que habían decidido formar a 8 sacerdotes para que fueran a ejercer exorcismo debido a la gran cantidad de demonios que estaban actuando libremente allí en Madrid. Estas noticias y otras pues han despertado en los últimos años, como es natural, un interés en este tema. Y mucha gente ha hablado acerca de esto, de lo otro, pero pocos han recurrido a la Biblia para entender el significado de este tema. El asunto de los exorcismos es uno de los favoritos en lo que tiene que ver con la producción de películas de ciencia ficción, en lo que tiene que ver con el tema del terror. Películas de terror, películas de misterio. Uno de los temas favoritos son precisamente lo que tienen que ver con el exorcismo. Pero el exorcismo practicado como ha sido la tradición en prácticas de ultratumba, prácticas espiritistas, prácticas mayormente enseñadas que vienen desde la Edad Media, por ser enseñadas por el mundo del catolicismo mayormente, donde tienen ciertos conceptos de que hay ciertos conjuros, ciertas palabras mágicas, ciertas prácticas rituales que deben realizarse, ciertas formas, ciertos instrumentos como cruces, aguas y otras tantas prácticas que no son más que la misma superstición con la que se disfraza este tema del exorcismo. Pocas personas van a la Biblia cuando se trata de este tema. Y nosotros, en sentido general, pues nos gusta ir a la Biblia, a ver qué respuesta tiene con relación a esto. Y en primer término, la palabra exorcismo, tome nota de esto, amigo y hermano, la palabra exorcismo proviene de un sustantivo griego, que la palabra es exorquistes. Así se escribe la palabra exorquistes, y designa a la persona que expulsa malos espíritus en el mundo griego, no en la Biblia. Pero es una palabra griega, y como en algún momento vamos a ver que se usa en la Biblia en algún aspecto específico, estamos destacando el origen de la palabra. Esa forma verbal de exorquizo, hacer jurar a alguien o conjurar, aparece en la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 63. Mateo 26, 63, y quiero que leamos ese pasaje interesante, porque allí está hablando del momento cuando Jesús estaba siendo enjuiciado. Miren en qué momento aparece la palabra exorcismo y qué aplicación se le da. Dice Mateo 26, 63 lo siguiente: pero Jesús callaba ante las preguntas, las interpelaciones, las provocaciones. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, atención,
te conjuro. Y la palabra que utiliza ahí es exorcismo. Te exorcizo es la palabra que, si la traducimos de manera literal, le está diciendo el sumo sacerdote Caifás a Jesús allí. Te conjuro, te exorcizo por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que la palabra, cuando aparece en la Biblia, nada tiene que ver con el acto de echar fuera un demonio, sino con el conjurar, con hacer jurar a una persona, con interpelarla directamente. Te conjuro, es la traducción por eso que tenemos, porque el sumo sacerdote quiere obligar a Jesús a que se pronuncie, a que declare si realmente es el Hijo de Dios, como presenta aquí en Mateo 26, 63. Luego también vemos cómo esta palabra llegó a expresar la idea de obligar a alguien a hacer algo por medio de la invocación de un poder sobrenatural. Y allí se debe entonces la palabra exorcizar. En el Nuevo Testamento el verbo no es utilizado para referirse a lo que tiene con echar fuera demonio. Y como sustantivo se aplica solo una vez a los exorcistas judíos que no eran parte del cristianismo, que no habían aceptado la verdad, que lo tenían entre sus artes mágicas, entre sus prácticas rituales de hechicería, pero fuera de lo que tiene que ver con la práctica de la verdad. Vaya conmigo a Hechos capítulo 19, versículo 13, que es la excepción en toda la Biblia donde se habla acerca de exorcistas y no son cristianos. Mire qué interesante. Así que Hechos 19, en el versículo 13, presenta lo siguiente. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, oiga, que esto era una práctica, así como aparecen adivinos, clarividentes, con la bola de cristal, leyendo las barajas, de manera ambulante, ubicando un puesto aquí, un sitio de consulta allí. Algunos de los judíos, repito, Hechos 19:13, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Pero recuerde que ellos no eran cristianos, eran personas hechiceras, como dirían hoy en día, magos, pues brujos, encantadores. Estos judíos exorcistas ambulantes intentaron, vea que no era que los exorcistas tenían poder de echar fuera a los demonios. Estos exorcistas, cuyas prácticas ya hemos descrito, intentaron echar fuera demonios, como veían que Pablo, por el poder y el nombre de Jesús, lo echaba fuera. Y ellos intentaron invocar, dice el verso 13, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían malos espíritus, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, porque ellos no conocían a Jesús, no tenían una conexión salvadora con Cristo, y ellos entonces querían hacer uso de este nombre de tercera mano. ¿Ve? Te conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Y entonces dice en el versículo 14 que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, que intentaban pues de alguna manera echar fuera, exorcizar demonios por este tipo de conjuro. Pero respondiendo el espíritu malo que estaba poseyendo a las personas que estaban allí, respondiendo el espíritu malo le dijo: miren, a Jesús yo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Así le dijo. Imagínense lo que fue este momento cuando este espíritu malo, este demonio le habló a esos muchachos, respondiéndole de esa manera: yo no sé quiénes son ustedes. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice el versículo 16, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que ellos huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Miren cómo dejaron los demonios a estos muchachos que trataron de hacer uso de un poder que ellos no tenían, de un nombre, el nombre de Jesús, al que ellos no tenían acceso porque no lo conocían. Y estaban usando de una fórmula allí, de un conjuro. Creían que era un conjuro como los que usan normalmente los hechiceros, los adivinos, los clarividentes. Creían que era un conjuro, creían que era parte de un acto hechicero. Ignoraban lo que era esta práctica, esta realidad en el mundo espiritual de las posesiones demoníacas. Es el único caso donde vemos que se mencionan exorcistas. No son cristianos, son practicadores o practicantes de artes mágicas, de conjuros, de ciertos rituales,
Y vemos lo que le pasó. No tuvieron ningún poder porque no son exorcistas realmente lo que realizan la expulsión de demonios. Tienen que ser personas puestas en las manos del Señor y no usando de algún tipo de amuleto, de algún tipo de conjuro, de palabras mágicas, nada de eso. Así que note cómo la Biblia comienza a darnos luz con relación a este tema tan importante, donde mucha gente, el único conocimiento o idea que tiene sobre el exorcismo es el que ha sido presentado a través de la televisión, especialmente a través de producciones cinematográficas como la de El Exorcista, donde se presenta este tipo de prácticas, conjuros, uso de ciertos símbolos como la cruz, como un agua, ciertas cosas, ciertos días, ciertas horas, ciertos colores y todo lo demás, lo cual no tiene ningún poder sobre los espíritus de demonios. Ese tipo de hecho de producciones cinematográficas como El Exorcista y otro tipo de películas que tienen que ver con eso de exorcizar no son más que sesiones espiritistas, y quienes la ven, y claro, algunos la ven por ignorancia, a veces queriendo saber de ese tema. Ahora te digo, para saber de ese tema donde debes ir es a la palabra, y qué bueno que ahora estás escuchando y mirando lo que dice la Biblia, porque mirar ese tipo de producciones cinematográficas que son dirigidas por el mismo diablo es quien quiere que la persona quede cautiva a ideas que de ninguna manera le van a liberar de posesiones demoníacas o de malas influencias que pueden en algún momento tratar de asediarle o molestarle. La Biblia sí dice cómo obtener ese poder sobre los espíritus de demonios y cómo ser liberados en alguna de esas prácticas. Vayamos de nuevo a la Biblia y veamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza el verbo expulsar, no exorcizar. Expulsar, que en griego es la palabra ekbalo. Expulsar demonios, no exorcizar. Y eso se debe al hecho de que el exorcismo, como vemos, estaba asociado, como la misma Biblia lo presentó allí en Hechos, estaba asociado con la magia, la realización también de ciertos rituales, la utilización de fórmulas religiosas específicas, y eso no es lo que en el Nuevo Testamento se utiliza para echar fuera demonios. También la Biblia nos habla claramente de posesiones demoníacas en muchos lugares. En las Sagradas Escrituras, la posesión demoníaca es una realidad que se toma muy en serio. No es un asunto de relajo, como lo tomaron esos muchachos y finalmente hasta la ropa le quitaron y lo hirieron esos demonios por inventar con cosas que ellos no conocían y que no tenían autoridad espiritual tampoco para enfrentarlo. En la Biblia notamos que los poseídos son caracterizados por una conducta agresiva. Atención, los poseídos de demonios se caracterizan por una conducta agresiva. Mire, por ejemplo, lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 28, acerca de los endemoniados de Gadara, los gadarenos, como dice. Mateo 8, 28, dice la Biblia: cuando llegó a la otra orilla el Señor Jesús, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Eran el terror de esa región. Nadie cruzaba por allí, y aún los que tenían que pasar a cierta distancia lo hacían con una tensión y con un temor por si salían estos endemoniados, que tenían también entre las características la agresividad. En la Biblia también nos dice que los que están poseídos de demonios hacen intentos de autodestrucción. O sea, no solo se presentan con actitud de agresividad hacia otros, sino contra ellos mismos. Se hacen daño. Comience a pensar ahora mismo en personas que no necesariamente han caído con convulsión al suelo, retorciéndose y demás, echando espumarajos por la boca, pero son personas que se mutilan, que se hieren, que se hacen cortaduras, y todas estas cosas que no son más que intentos del enemigo por poseer definitivamente esos cuerpos. Note, por ejemplo, un ejemplo de esto, de intento de autodestrucción de un poseído de demonio que presenta la Biblia en Mateo capítulo 17, versículo 15. Mateo 17, 15 dice: Señor, le dice un atribulado padre, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego. El demonio lo entraba en el fuego, y otras veces en el agua, o quería quemarlo o ahogarlo, pero algún daño quería hacerle. Esto es parte de estas prácticas de los que están poseídos, autodestruirse, autoflagelarse. Por eso entendemos claramente
que muchos de los suicidios que ocurren con las personas estando en las manos del enemigo y hacen esta autodestrucción, y si no existe ninguna fuerza de bien que pueda contrarrestar ese atentado, finalmente concluye de manera trágica con la vida de la persona. Los que están poseídos de demonios también, a los cuales el Señor Jesús expulsaba, no exorcizaba, expulsaba, como vemos palabras distintas tanto en griego como en castellano, es la incapacidad para hablar. Muchas veces el que está poseído no puede hablar, quisiera hablar, pero el demonio no se lo permite. Tal vez alguno esté pensando en una pesadilla, y sí, es como una pesadilla despierto, donde la persona trata de pedir auxilio, de llamar y no le sale la voz. De hecho, eso fue lo que ocurrió con los endemoniados gadarenos. Cuando ellos alcanzaron a ver a Jesús bajar de la barca, llegar a su tierra y dirigirse hacia ellos, vieron no a un ser humano común y corriente, vieron a alguien rodeado de luz. Recuerde que estos hombres estaban dominados por demonios que no les permitían hacer uso de sus capacidades, pero en el interior, aprisionados y dominados por los demonios, vieron en Jesús quien podía liberarlo, y tan pronto lo vieron, intentaron decirle: ayúdanos, libéranos. Pero cuando intentaron hablar, los demonios no lo dejaron hablar. La voz que salió fue la de los demonios, que le dijeron: ¿qué vienes a hacer para acá? Qué diferente a pedir ayuda, a decir libérame, a decirle: vete de aquí. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Como le dijeron los demonios. Así que una de las cosas que muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen los endemoniados es su incapacidad para expresarse en medio de un trance, en medio de alguna situación que están padeciendo. Mucho ojo con eso. Hay personas que pueden estar padeciendo cualquier tipo de enfermedad que parece común y corriente, una enfermedad que otros la padecen por razones fisiológicas, razones patológicas, pero de repente esta persona la tiene, y aparte de tener esa enfermedad que nada tiene que ver con el habla, de repente no puede hablar. Mucha atención y mucho ojo. Debemos aprender a tomar las pistas, las señales que el Señor nos da para saber cómo actuar en un determinado momento, y saber cuándo una enfermedad que tiene una persona no es una enfermedad común y corriente en el orden patológico, sino que es una enfermedad producto de un espíritu de enfermedad, como dice la Biblia, valga la redundancia. Así que esa incapacidad para hablar, de eso vemos un ejemplo en Mateo capítulo 9, versículo 32. Mateo capítulo 9, verso 32 dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo y endemoniado. ¿Cómo estaba ese endemoniado? Mudo, no tenía capacidad para hablar, pero también la incapacidad de oír muchas veces, la incapacidad de oír. Y en Marcos 9:25 dice la palabra: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Oiga, ¿qué fue? Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo. No solo no podía hablar, no tenía la capacidad de oír. Yo te mando, sal de él. Lo expulsaba, le daba una orden: sal de él y no entres más en él. Noten que era lo que Jesús usaba. No era una fórmula mágica, no era un ritual. No era algún amuleto, alguna cruz, alguna agua que rociaba, alguna fórmula de números y palabras que recitaba, o en palabra extraña diciendo un hatabita, alabaya. Nada de eso en lo absoluto, porque no tiene que ver con eso. Y lo que estamos diciendo es porque las prácticas comunes de lo que se conoce como exorcismo, y que es la práctica de exorcizar desde los tiempos bíblicos, como vimos, sí tiene que ver con artes mágicas, con hechicería, con rituales, con invocaciones, en fin. Pero también vemos que muchas veces afecta la capacidad de observar, la capacidad de ver. Miren lo que dice Mateo 12:22. Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo. Este no podía ver tampoco. Note cómo afecta los sentidos. ¿Por qué? Porque el control del diablo es sobre la mente, y afecta entonces todas las conexiones que hacen que el ser humano se conecte con el mundo, tenga contacto con el mundo de afuera y pueda recibir cualquier tipo de ayuda. Por eso neutraliza la capacidad de oír, de ver, la capacidad de hablar para solicitar ayuda. Interesante. Pero Jesús le sanó, dice aquí. Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Cristo tiene poder para dar liberación. Y en general, amigos y hermanos, se hace diferencia en la Biblia entre una posesión demoníaca y otros tipos de enfermedades. La Biblia hace una diferencia entre ambas cosas. En algunos cuerpos religiosos dentro de la cristiandad, muchos líderes, muchos evangelistas
han festinado, han vulgarizado lo que tiene que ver con el espíritu de enfermedad. Y a todo tipo de dolencia o quebranto ellos tratan de decir que es un espíritu de enfermedad y tratan de hacer algún tipo de exorcismo. Y todo eso es antibíblico. Ni todas las enfermedades son causa de un espíritu de enfermedad, pero tampoco la práctica del exorcismo y las cosas que hacen para intentar expulsarlo, nada de eso es bíblico. Recuerde que cuando Jesús regrese, dice el Señor Jesús también en la Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice, muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Eso lo va a decir, pero yo nunca los conocí. Entonces ahora usted puede entender con qué poder estaban haciendo esas expulsiones. Con exorcismo, que no es una práctica bíblica y no es realmente una expulsión literal, sino un juego del enemigo que hace creer en el momento que la persona es liberada, adopta otra forma de esclavizar a esa persona, pero sigue allí. Y tanto el exorcizado como el que exorciza, ambos están siendo dirigidos por el diablo, por una práctica que es antibíblica, que es esotérica, que es espiritista, que es un ritual de las artes mágicas que trasciende el tiempo, como hemos visto que ya se nos habla de eso incluso en Hechos en el capítulo 13. Pero hay una diferencia entre lo que son las enfermedades comunes y lo que son productos de endemoniados. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 4, versículo 24. Mateo 4:24 dice, y se difundió la fama de Jesús por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diferentes enfermedades y tormento, también los endemoniados. Note que dice que le traían los que tenían dolencia, los que estaban enfermos, los que estaban endemoniados. En la lista no está diciendo que es lo mismo. Unos son los que están con algún tipo de dolencia o enfermedad y otros los que tienen demonios, aunque muchas veces la posesión demoníaca se somatiza, se expresa en alguna enfermedad, pero eso no significa que siempre ocurra de esa manera. Y el Señor Jesús entonces lo sanó. Termina diciendo Mateo capítulo 4, versículo 24. En Marcos capítulo 1, versículo 32, también se nos da un poco de luz en este sentido. Mire, Marcos 1:32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Los que tenían enfermedades y los endemoniados. Siempre la Biblia presenta que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Sin embargo, uno de los aspectos posiblemente más controversiales en lo que tiene que ver con la posesión demoníaca es que en casi todos los casos es difícil distinguirlo de enfermedades como la epilepsia. Los que han visto un ataque de epilepsia saben que a veces es difícil diferenciar o separar una epilepsia de una posesión demoníaca. Porque muchas personas, no todas, pero muchas personas cuando están endemoniadas caen al suelo dando retorcijones, contorsiones, echando espumarajos por la boca. Y es lo mismo que ocurre con una persona cuando tiene un ataque de epilepsia, por ejemplo. Y muchas veces entonces hay que recurrir a lo que ahora vamos a decir para poder saber si es una posesión demoníaca o si efectivamente es epilepsia u otro tipo de afección física, como son las enfermedades mentales. Porque cuando una persona se desquicia, cae en un estado de demencia, muchos creen que es una posesión demoníaca. Y eso es un error. Existen las enfermedades mentales como las enfermedades físicas también. Y no necesariamente un enfermo mental es porque está poseído por un demonio, aunque alguien poseído por un demonio actúa como si estuviera demente, actúa fuera de sí y de manera descontrolada. Esto es importante saberlo, amigos y hermanos, muy importante, porque he conocido personas cuyos familiares ya de cierta edad a veces sufren de Alzheimer u otro tipo de enfermedad mental, otro tipo de demencia senil, y las personas a veces, si esos parientes habían sido cristianos y ahora bajo producto de la demencia, bajo ese estado de situación, la persona comienza a hacer cosas inusuales, a beber alcohol, a salir a las calles, a comer cualquier cosa, a decir palabras descompuestas, a hacer un sinnúmero de cosas
que no son parte de una persona sana y de una persona cristiana, hay quienes piensan que su pariente pudiera poner en peligro su salvación. Y qué bueno que traemos esto a colación, amigo y hermano. Nada más lejos de la verdad. Una persona creyente que sufra una enfermedad mental, esto no es muy común, pero cuando ocurre, porque estamos en este mundo y podemos enfermar ya sea por alguna tendencia heredada o adquirida, algún trauma, algún accidente. Hay muchas cosas que pueden producir demencia, que pueden producir de repente que la persona sufra amnesia y salga del aire totalmente. Hay muchas cosas, hay problemas. La separación entre la cordura y la locura es una línea muy fina. A veces un problema grave que tiene la persona, una situación de angustia intensa a la que es sometida. Hay micronutrientes, hay minerales que mantienen un equilibrio en las conexiones eléctricas de las neuronas en el cerebro. Y a veces una descompensación que puede venir producto de una condición febril muy elevada, producto de algún tipo de enfermedad muy acentuado, que no se atendió a tiempo, sufre una descompensación por deshidratación. Cualquiera de esas situaciones pueden descompensar algún tipo de nutriente en la persona, y esto entonces puede crear un desequilibrio nervioso, un desequilibrio mental, y la persona puede salir de la realidad, puede estar fuera de sí, puede desprogramarse de repente, podríamos decir, salir del aire. Y entonces en esa situación pudo haber sido una persona cristiana. El hecho de que caiga en esa condición mental, en esa enfermedad, no pone en riesgo su salvación para nada. Y escuche bien, amigo y hermano, el último minuto de vida consciente de esa persona será seguido, si no sana aquí en la tierra, será seguido inmediatamente por el primer minuto de vida consciente de la persona después de la resurrección. Así que es como cuando hay que cortar, ¿verdad? Algo que no es parte del plan original, cortar aquí y empatar de nuevo. Es algo así lo que va a ocurrir con ese tipo de personas, que si vivieron una vida cristiana y el día que salieron del aire, que salieron fuera de sí, que cayeron con una enfermedad mental, hasta ese día estaban haciendo lo correcto delante de Dios, o sea, mantenían su esperanza en Cristo, entonces definitivamente no hay nada de riesgo en lo que tiene que ver con su salvación. El Señor, que tiene bajo su control todo en esta vida y sobre todo en la de sus hijos, cuando permite algo, Él sabe lo que hará con esa condición. Así que en lo que tiene que ver con las posesiones demoníacas y también en lo referente a enfermedades como la epilepsia, como las enfermedades mentales de repente, y saber hacer diferencia entre una cosa y otra, es bueno que tan pronto ocurra una manifestación de uno u otro, usted conozca el cuadro, usted conozca los antecedentes, haga como los médicos, busque cuál es el historial clínico, usted sepa si esa persona había sufrido o ha sufrido ataques de epilepsia, si eso es común en su vida y en lo que tiene que ver con su entorno. Si usted ve que eso es algo normal, que ya padece de eso de tiempo A, como dice la Biblia, pues no tienen mayormente que ver con una condición de posesión demoníaca, sino que básicamente tiene que ver con lo que es una enfermedad, con lo que es una condición especial a la que en ese momento hay que hacer algún tipo de frente, hay que hacer algún tipo de condición particular. Y claro, no tiene absolutamente nada que ver con algo fuera de lo normal, y por eso es bueno que entonces nosotros prestemos atención a lo siguiente. Eso implica que las posesiones demoníacas tienen un impacto en la mente, tienen un impacto también en el cuerpo similar a lo que muchas afecciones, muchas enfermedades tienen. Ya hemos dicho cómo distinguir. Cuando usted conoce el historial de la persona y sabe que la persona ha tenido una afección, ha tenido por ejemplo un trauma que le ha provocado esa situación, ya usted sabe que no tiene que ver con demonios. Pero si la persona en su haber no había tenido ningún tipo de enfermedad de epilepsia y cae con una situación similar, cae con alguna manifestación de contorsiones, retorcijones, echando espumarajo y no tiene antecedente de epilepsia, pues el primer recurso que hay que utilizar es pedir al Señor que eche fuera, que expulse ese demonio que está haciendo posesión de la persona. Es un momento para orar, es un momento para clamar al Señor. Y claro, el que se vea bajo una situación similar con cualquier condición de alguien que esté poseído por un demonio, ya sea una o varias personas, lo primero que tiene que hacer
en su oración es pedir a Dios perdón por sus pecados personales. Lo primero que alguien que está haciendo frente a una situación de posesión demoníaca tiene que estar seguro es de que sus pecados han sido perdonados, que no tiene cuentas pendientes con Dios. ¿Por qué? Porque esos demonios le es cosa fácil, cosa ligera, ponerlo al descubierto en público y decir toda la situación pendiente que usted tiene y decir cuál es su real situación y decir los pecados que a lo mejor usted tiene oculto. Por eso hay una necesidad, amigos y hermanos, de que nuestra vida esté puesta en la mano del Señor y que cada día nuestras cuentas con el Señor estén saldadas. Que el perdón por los pecados o las faltas cometidas en ese día no sea algo dejado al futuro, que sea algo que clamemos al Señor, que nos aseguremos del perdón de Cristo. Y si un día el enemigo, aún de los pecados que ya hemos recibido el perdón, trata de echarnos eso en cara, pues devolverle al enemigo con la misma moneda y recordarle que esos pecados ya fueron lavados por la sangre de Cristo Jesús y que en nombre de esa sangre y de ese poder el Señor Jesús los echa fuera. Él es quien tiene autoridad para liberar a esas personas finalmente. Así que es muy importante la actitud que nosotros asumimos cuando hay algún tipo de situación similar a lo que tiene que ver con esto. Cuando hay algún tipo de manifestación de algún fenómeno sobrenatural. Eso también nos dice que no es solo una enfermedad. Cuando se presenta una condición en que hay un fenómeno sobrenatural como clarividencia, como lo que tiene que ver también con la levitación de objetos, cuando de repente la persona, usted le ve una fuerza inusual o a la distancia comienza a hacer manifestaciones moviendo algún tipo de objeto o flotando o de repente dando un salto desde aquí hasta allá, cosa que usted entiende que no ocurre de manera normal. Ya eso no es solo una condición que tiene que ver con una enfermedad mental, no es solo condición de una patología, allí hay una fuerza sobrenatural que está obrando y cuando la persona también de repente está dando informaciones que en el plano normal no se conocen, informaciones que posiblemente solo usted tenía conocimiento de ellos, que estaban en secreto, pues ya usted definitivamente sabe que está en presencia de una fuerza demoníaca y que necesita del poder de Cristo para liberar a esa persona y para usted mismo salir ileso de esa situación. El enfoque bíblico en lo que tiene que ver con la expulsión de demonios era algo común en el ministerio de Jesús. Y ese enfoque bíblico tenemos que verlo, porque el Señor no enseñó a sus discípulos un procedimiento especial con relación a echar fuera demonios. Atención, Él no le enseñó un procedimiento especial. Así que en lo que tiene que ver con demonología, no hay una fórmula particular, no hay una clave, no hay palabras mágicas, no hay un conjuro específico, no hay un ritual, no hay un objeto, un amuleto, una cruz, un agua, una hora, un número o palabras esotéricas para echar fuera demonios. No le existe, porque Jesús nunca le enseñó a los discípulos algún tipo de conjuro o palabras especiales. Jesús se limitó simplemente a expulsar los malos espíritus. ¿Sabe cómo? Por el poder de su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Con esa palabra creó los cielos y la tierra. Esa palabra que el enemigo se encarga de desacreditar. Y qué bueno que hablamos de esto ahora, en este mes, donde se celebra el mes de la Biblia, y donde hoy hay más Biblias que nunca, pero posiblemente es cuando menos se la lee. Solo un grupo de personas como los que se conectan a diario y que estudian su Biblia, que se interesan en las cosas de la palabra, pero ese poder que está al alcance del humano, que Dios ha dejado en su palabra, pocos lo usan. Y el Señor Jesús echaba fuera los espíritus de demonios por el poder de su palabra, sin ningún ritual, sin ninguna fórmula utilizada por la tradición. Mire, por ejemplo, lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 16. Interesante. Mateo 8, 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados y con la palabra, subraye eso, con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra del Señor tiene poder. Jesús simplemente les ordenó que salieran y los espíritus malos tenían que obedecerle, bajo una orden, sencillo como eso. Mire lo que nos dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 49. Lucas 9, 49 dice:
Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Note qué pretensión la de Juan, este hijo del trueno que luego se convierte en discípulo amado, prohibiéndole a personas que hicieran obra de echar fuera demonios en nombre de Jesús. Claro, era un seguidor de Cristo, solo que no era uno de los 12 discípulos. Y entonces Jesús le dice en el versículo siguiente, en el versículo 50 de Lucas 9, Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Él está siendo parte de la misma obra. Y también en Lucas 10:17 dice que cuando fueron enviados a predicar, no solo los 12, ya el grupo estaba ampliado, fueron 70, fueron enviados a predicar. Volvieron los 70 con gozo, dice Lucas 10:17, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. El nombre de Cristo tiene poder definitivamente, pero nunca el Señor Jesús hizo uso de largos rituales, de gritos, de interacción física entre él y la persona que estaba poseída, que es parte de los rituales de exorcismo que se realizan en ciertos grupos religiosos, en prácticas espiritistas, en grupos extremistas, entre hechiceros y demás, donde entran en contacto con la persona, donde le dan latigazo, diciéndole al espíritu que salga. Imagínese. El único que no está sintiendo los latigazos es el espíritu de demonio. Le están dando a la persona. Esa es una práctica que sale de la Inquisición, de la Edad Media, donde creían que la persona, si tenía un espíritu malo, él era culpable. Él está endemoniado porque él es malo. Así era que creían. Y entonces azotaban a la persona, le infligían dolor, le quemaban parte del cuerpo para que el demonio saliera. Imagínese la crueldad de esa época de barbarie. Y fue parte de lo que vimos, que esos 4 jóvenes practicantes de una posición extremista dentro de una religión fueron apresados en Francia, donde durante una semana mantuvieron atada a esa joven de Camerún, intentando echar fuera, según ellos decían, un demonio. Pero el demonio estaba en ellos 4. Y por la gracia de Dios, la policía logró liberar a esa joven, logró liberarla de manos de ellos, y efectivamente esto es lo que el enemigo trata de hacer para confundir, para distraer la atención y seguir actuando libremente, poseyendo personas. De hecho, Jesús nunca tocó un endemoniado. Mire, tocó incluso hasta los leprosos. Tocó hasta los leprosos, gente intocable. Jesús los tocó y nunca tocó a un endemoniado. Nunca, eso es interesante ver en la Biblia. Y solo una vez, nunca los tocó, y solo una vez entró en diálogo con uno de ellos, que tampoco es para sostener conversaciones largas con demonios. Y tú me dices, no, nada de eso. Pero en una ocasión entró en un diálogo producto de una situación que puede darse, pero no es lo usual, que es lo que algunos utilizan como ritual. Comienzan a decirle: ¿cómo tú te llamas? Al demonio. Fulano, ¿y de dónde tú? Y comienzan a hacer todo eso. Y entonces, en Marcos vemos esta exención dentro del ministerio de Jesús. En Marcos capítulo 5, versículos 7 al 10. Mira lo que dice. Marcos 5, versículo 7. Dice: y clamando a gran voz, el espíritu malo fue el que clamó a gran voz, no el que iba a echar fuera el demonio, no el que lo iba a expulsar, que muchas veces eso es lo que se ve en los exorcismos, que invocan, que levantan la voz, que hacen. Pero aquí el que alzó la voz fue el demonio. El que alzó la voz fue el demonio. Y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro. Note quién era que estaba usando el conjuro, o en la práctica la palabra que se traduce como exorcismo. Te conjuro por Dios que no me atormente. ¿Y por qué decía eso el espíritu demonio? Porque Jesús le decía: sal de ese hombre. Era una orden. Jesús no tiene que usar fórmula mágica. Los hijos e hijas de Dios no tienen que usar fórmula mágica. Simplemente en el nombre de Cristo Jesús tienen autoridad. La palabra le da la autoridad para clamar a Jesús de que Jesús eche fuera a los demonios. Recuerde lo que dice del arcángel Miguel, que el arcángel Miguel, cuando el diablo contendía por él, por el cuerpo de Moisés, dice en Judas 9, él no se atrevió a usar juicio de maldición, ni siquiera el arcángel Miguel, sino que dijo: Jehová te reprenda. Así que usted, hermano, hermana, cuando un día se ve en una situación, usted no es el que tiene el poder de decir: yo te mando que salga. No, no es usted. Mire lo que el arcángel Miguel, estamos hablando de palabras mayores, quien es igual a Dios, lo que dijo fue: Jehová te reprenda. Nosotros,
como hijos e hijas de Dios, lo que tenemos que hacer es clamar a Jesús y decirle: Jesús, reprende ese mal espíritu, Jesús, reprende ese demonio. Es lo que tenemos que hacer, pero nunca decir yo te mando, como si hubiera autoridad en nosotros. Y quienes los hacen con esa fórmula que ya hemos dicho son los mismos que al final le van a decir: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le va a decir: ajá, ¿y de qué manera? Porque yo no estuve ahí presente. Ustedes usaron posiblemente de rituales, de amuletos, de cosas, de cruces, de agua, de fórmulas, pero yo no estaba ahí. Y Jesús simplemente le dijo a este espíritu, dice el verso 8, aquí en Marcos 5, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre. Y dice, y entonces le preguntó: ¿cómo te llamas? Y cuando da la respuesta, nosotros vamos a entender por qué Jesús le preguntó eso. No es que Jesús le acostumbraba a hablar con los demonios, nada de eso. Le preguntó para que nosotros supiéramos lo que ahora sabemos. El demonio le contestó diciendo: Legión me llamo. Ah, no fue uno, eran muchos. Legión me llamo porque somos muchos. Si Jesús no le pregunta a esa entidad demoníaca que cómo se llama, nosotros nunca hubiéramos sabido de la posibilidad de que muchos demonios puedan entrar en una sola persona. Ahora lo sabemos. ¿Y por qué esto ocurre? Porque no todos los demonios tienen el mismo poder. No todos tienen el mismo poder. Porque no todos tenían el mismo rango cuando cayeron del cielo, de la posición angelical donde estaban. Por eso no todos tienen el mismo poder. Recuerde cómo los discípulos estaban echando fuera demonios comisionados por Jesús. Pero un día un padre atribulado trae a su hijo adolescente con un demonio. No pudieron echarle fuera y ellos mismos se sorprendieron y dijeron: ¿y qué tipo de demonio es este? Este como que se entrenó. Y le dijeron: Señor, ¿qué tipo de demonio es este? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Y Jesús le dice: miren, lo que pasa es que ese género de demonio, ese tipo de demonio no sale si no es con ayuno y oración. O sea, ese es más fuerte y ese era uno solo. Mire cómo aquí hay un grupo, legión. Estamos hablando de que una legión estaba compuesta de 4,000 a 7,000 soldados de a pie y 800 de a caballo. Eso era una legión. Así que una legión de malos ángeles está compuesto por lo menos por 7,000 demonios en una persona, porque recuerde que no son físicos, por eso allí no se le aplica la ley física de que no puede ocupar, dos cuerpos no puede ocupar el mismo lugar en el espacio. Eso en el plano físico, plano material, pero aquí estamos hablando en un plano espiritual. Recuerde que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y cuando unos sobre otros se interponen y juntos actúan, lo que logran es mayor fuerza. Tuvieron que unirse mucho para poder dominar de esa forma a esos hombres que estaban endemoniados allí en Gadara. Se unieron. Mire que hasta los demonios se unen. Oiga, a veces a los seres humanos les cuesta ponerse de acuerdo, unirse. A veces hasta los que conocen la verdad, le cuesta unirse. Y hasta los demonios cuando quieren lograr un fin se unen. Por eso dice en Lucas, en este sentido, en Lucas 9, dice, y en Lucas 11 también, Lucas 11:24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Y dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la halla barrida y adornada. Ya Jesús ni está ahí. Y entonces dice: volveré. Pero dice la Biblia que entonces ese espíritu va y busca 7 espíritus peores que él. Note que hay un grado de fortaleza. Eso de peor está diciendo son más fuertes. Va y busca refuerzo. Mire que los demonios se ponen de acuerdo cuando quieren atacar, actuar en una persona, obrar de una u otra manera. Y a veces a la gente, a veces hasta a los creyentes se les hace difícil unirse. Debemos mantener un frente unido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto garantizará que no habrá nada que impida que a través de nosotros el Señor eche fuera esos malos espíritus, esos espíritus de demonios. Ahora, queda mucho por decir. Y el tiempo de hoy ya se nos ha agotado, queda mucho. Mire, ¿es acaso un don el echar fuera demonios? ¿Es acaso un don? ¿Qué otras prácticas en la Biblia vemos en este sentido que nos arrojan luz? ¿Qué nosotros podemos hacer para mantener en jaque las fuerzas del mal, para mantenerla distante? Todo eso lo veremos en una segunda parte, porque queda mucho por hacer, y preguntas que nos han enviado, ya la tenemos, y que le vamos a dar respuesta también en esa segunda parte del tema, el exorcismo y la Biblia. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Gracias por tu palabra, porque ella tiene poder aún sobre los demonios.
Y gracias porque tu palabra nos ha mostrado que no necesitamos un conjuro, un ritual, un amuleto, palabras claves o mágicas, nada de eso, ni entrar en contacto con los endemoniados. Simplemente tu palabra tiene poder y la sangre que Cristo derramó nos da liberación. Te pido, Señor, por cada persona que esté en este listado de oración. Tú has escuchado cada nombre, cada caso particular, cada situación que enfrentan, cada batalla, cada quebranto y enfermedad, cada desafío, cada necesidad. Suple en cada una de ellas, Señor, conforme a tu voluntad y por la sangre del Cordero. Te pido, Señor, en esta hora, que sigas dando tu bendición a cada hogar representado, en cada amigo y hermano que se conecta. Y tú, Señor, sabes las inquietudes que hay en su corazón. Sigue dando respuesta y manifestándote en su vida por medio del milagro que están pidiendo. Pero que eso se haga, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.